asambleísta José Serrano, que dice lo siguiente. Vamos a dar lectura al documento que tiene como fecha 10 de mayo de 2021. El asunto, moción de reconsideración de votación del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra delitos informáticos. De mi consideración en mi calidad de presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado y ponente del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos, al amparo de lo que establece el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito mocionar la reconsideración de la votación del texto final del proyecto de ley aprobado en la continuación de la sesión 704 bajo modalidad virtual del Pleno de la Asamblea Nacional el día 6 de mayo de 2021 y firma por supuesto este documento el asambleísta José Serrano. Belkis. ¿Qué es lo que determina este artículo 178 al que hacíamos referencia hace minutos y que, digamos, motiva esta solicitud de reconsideración? La reforma al Código Orgánico Integral Penal, a propósito del tema que se ha debatido y que tiene que ver con, lo vamos a dar lectura a continuación, con esta reforma al Código Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. En su artículo 11 planteaba sustituir el artículo 178 del COIP por el siguiente. Damos lectura íntegra. Artículo 178 hace referencia a la violación a la intimidad. La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, grabe, revele, difunda, publique o dé algún tratamiento indebido o no autorizado a contenido de terceros y datos y documentos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, fotos personales, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, contenidos digitales o comunicaciones privadas o reservadas por cualquier medio o por intermedio de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Esto es lo que planteaba justamente este artículo 178 respecto de la violación a la intimidad. Revisamos cómo avanza el proceso de registro. Ya son 123 legisladores presentes, según se puede visualizar desde el sistema de curul electrónica. De un total de 137, 123 legisladores presentes. Diana. Así es, ya se va a informar en este momento desde Secretaría el número de asambleístas que van a participar en la votación. Que contamos con 123 asambleístas registrados. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración de la votación del texto final del proyecto de ley aprobada en la continuación de la sesión 704 bajo modalidad virtual del Pleno de la Asamblea Nacional del día 6 de mayo del 2021. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Allí la indicación desde Secretaría General, recalcamos, son 123 asambleístas quienes van a participar en esta votación, van a pronunciarse sobre la moción que presentó el asambleísta José Serrano en amparo del artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, un artículo que dice lo siguiente, que cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación la reconsideración de lo aprobado o improbado, es decir, aquello que no se aprobó por el Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o por las comisiones especializadas en la misma o en la siguiente sesión. Es por ello que se está dando en este momento esta votación. Como siempre, indicamos a ustedes, son 4 las opciones que tienen los legisladores y legisladoras: el sí, el no, el blanco y la abstención. El sí que usted identifica en sus pantallas con el color verde, el no con el color rojo, el blanco con el color del mismo nombre y la abstención con el color azul. Así es como en este momento avanza la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ya son 28 los votos afirmativos, pero también existen abstenciones. Se registran 3 abstenciones. Para el desarrollo de esta sesión plenaria de la sesión 704, vamos a recordar cuáles son los puntos que se encuentran en agenda. Se encuentra el informe que recomienda la ratificación del acuerdo
acuerdo entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal sobre el impuesto a la renta. También en el orden del día, el informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social y de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional. También el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, en esta continuación, en la agenda de la continuación de la sesión 704, como punto final, está el proyecto de resolución que condena y rechaza el alza en el arancel consular y diplomático, afectando enormemente los bolsillos de la comunidad migrante ecuatoriana. Estos son los puntos pendientes y que se deben cumplir una vez se dé a cabo la votación que en este momento nosotros podemos observar. 60 votos afirmativos, existe un voto en blanco y 15 las abstenciones. Félix. De las 4 opciones que tienen a disposición los legisladores para los procesos de votación, en este caso puntual, se han pronunciado, como ya lo dijo Diana, unos por el voto afirmativo, otros por la abstención. De momento hay un voto en blanco, no se registran votos negativos, todavía falta un número importante de asambleístas que deben consignar su voto hasta conocer los resultados definitivos por parte de la Secretaría General. Recordábamos que este proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos fue aprobado días atrás con el voto favorable de al menos 107 legisladores. Allí hubo 4 votos negativos, no hubo votos en blanco y fueron 10 las abstenciones. En esa votación estuvieron presentes 121 asambleístas. La discusión como tal provocó la intervención de al menos 8 legisladores. Recordamos allí, además del asambleísta ponente, el asambleísta José Serrano, las intervenciones de los asambleístas por Guayas, Samia Tagle, por Pichincha, Franklin Samaniego, por Imbabura, Silvia Salgado, la asambleísta nacional, Mae Montaño, el asambleísta por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, Carlos Ortega, la legisladora nacional, Vilma Andrade, y la asambleísta por Manabí, Pinuccia Colamarco. Estas fueron las intervenciones que se registraron. También hubo comisión general, al menos en la jornada del pasado del pasado jueves 6 de mayo, cuando pudimos ver y escuchar la intervención de Efigenia Vitt, representante de la Coalición Nacional contra el Abuso Sexual. Esto fue parte de lo que ocurrió el pasado jueves cuando este proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal fue aprobado. Hoy nos encontramos en la continuación de esta sesión del Pleno 704, ya en el proceso de votación respecto de la moción para la reconsideración de esa votación que dio paso a la aprobación de esta reforma al COIP. Diana. Así es, sin embargo, en la sesión desarrollada este día viernes fue donde el asambleísta José Serrano ya anunció que solicitaría la reconsideración de la votación con el fin de poder modificar el artículo 178, dejar por fuera el cambio que se estableció el artículo 178 del COIP, que es aquel que se refiere a la violación a la intimidad. Hasta el momento, de acuerdo a lo que ya aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional, el artículo 178 dice lo siguiente: violación a la intimidad a la persona que sin contar con el consentimiento o autorización legal acceda, intercepte, examine, grabe, revele, difunda, publique o dé algún tratamiento indebido o no autorizado a contenido de terceros, datos y documentos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, fotos personales, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, contenidos digitales o comunicaciones privadas o reservadas por cualquier medio o por intermedio de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Se sancionará con la misma pena del párrafo anterior
cuando el contenido divulgado sea extraído de cualquier dispositivo electrónico que no sea de propiedad de la o del infractor, ya sea que éste lo haya robado, hurtado o encontrado, o éste haya sido previamente extraviado por su legítima o legítimo propietario, lo que será debidamente comprobado por la autoridad competente. B. El contenido divulgado sea extraído de alguna plataforma digital a la cual la o el infractor tenga acceso, ya sea gratuita o pagada, y extraiga sin consentimiento contenido de terceros de carácter personal o íntimo que contenga la representación visual de desnudos, semidesnudos o actitudes sexuales. Se considerará como violencia sexual digital cuando se trata de contenido de terceros de carácter personal o íntimo que contenga la representación visual de desnudos, semidesnudos o actitudes sexuales que la persona afectada le haya confiado de su intimidad, reales, simuladas o alteradas, que será sancionada con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años, cuando dicho contenido haya sido obtenido de manera clandestina o sin que el sujeto se dé cuenta. Se impondrá una pena privativa de libertad de 7 a 10 años, cuando la víctima sea mujer o persona con discapacidad, o cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo. Será sancionado con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Asimismo, será sancionado con la misma pena del párrafo anterior quien comercialice por correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o cualquier otro medio electrónico o telemático a través de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, fotos, videos sin consentimiento de la persona que aparece en estos medios. Allí parte de lo que actualmente contiene el artículo 178 modificado en la sesión plenaria donde se aprobó este proyecto de ley, y que en este momento se espera que el Pleno de la Asamblea Nacional acepte o no que se someta a reconsideración. 88 votos afirmativos, 0 votos en contra, 1 voto en blanco, 29 abstenciones se registran hasta esta hora. Recordemos que existen 121 asambleístas que van a participar en esta votación. Ya quedan muy pocos votos más aún por consignarse. Belkis. Sí, este artículo también sobre violación a la intimidad también contempla que cuando se cometa contra niñas, niños o adolescentes estará acorde con lo establecido en los artículos 103 y 104 de este código según corresponda. Cuando este ilícito sea cometido por miembros del núcleo familiar o personas con las que se determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de noviazgo, de cohabitación o de convivencia, o aún sin ella, se aplicará el máximo de pena establecido en este artículo según el caso que corresponda. Cuando producto de la afectación a la salud emocional de la víctima de este delito se deriven o hayan derivado sobre sí misma conductas autolesivas, siempre que para la o el juzgador resulte demostrable que la afectación sufrida por la víctima fue determinante en el resultado dañoso autolesivo, se sancionará a la o el infractor con el máximo de la pena establecida en este artículo según el caso que corresponda. Una vez iniciadas las investigaciones, la autoridad competente deberá mantener el contenido digital en reserva y bajo la debida custodia, y únicamente podrá ser dado de baja en el momento procesal oportuno a petición de parte y previa autorización judicial. Se precautelará que antes de eliminar o bajar dicho contenido se deje el rastro o resguardo suficiente para que no se pierda la cadena de custodia de elementos que pueden ser sustanciales en la investigación. En todo momento, la o el juzgador debe garantizar que ninguna actuación o diligencia implique una revictimización a la persona agredida, para lo cual deberá contemplar métodos alternativos que le permitan avanzar con la investigación. Los hechos descritos en este artículo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o por cualquier otra persona o entidad que tenga conocimiento del presunto cometimiento de este ilícito. Una vez iniciada la investigación, la autoridad competente impulsará la causa de oficio hasta obtener una resolución judicial ejecutoriada en que se pronuncie sobre este ilícito. Todas o todos quienes participen o contribuyan señor en el operador, Vamos a escuchar al doctor Javier Rubio. Informo, señor presidente, que contamos con 88 votos afirmativos, 0 votos negativos, 1 voto en blanco y 34 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción de reconsideración de la votación del texto final del proyecto de ley aprobado en la continuación de la sesión 704, bajo modalidad virtual del Pleno de la Asamblea Nacional del día 6 de mayo del 2021.